Yo en realidad ya estoy terminando ya. Bien, vamos a ver esto de acá. No sé si ustedes están viendo. ¿Se ve el Power? Hola. A ver. Se ve, Inge. Ya. Bien, este es uno de los trabajos que asesoré hace 10 años atrás y eso más todavía. Sí, 10 años y un poquito más. Y en este trabajo, ya con más experiencia en haber conocido plantas, ya. Aquí lo que ustedes están viendo es a través de un diagrama de bloque, describir el proceso de producción de pan, ¿no? Y en base a ello es de que se establece el análisis de tiempos de producción. No sé si ya se los mostré, pero se va describiendo cada uno de los procesos, ¿ya? En los cuales se va adicionando los componentes respectivos para la elaboración de pan y las acciones que se hacen en equipos especiales. No es una panadería artesanal, este ya es una panadería industrial donde ya se utilizan equipos. Y lógicamente de que el cortado es una acción que se efectúa en un equipo en los cuales ya tiene unos moldes en los cuales la masa se procura darle el peso que debe tener, que son de 60 gramos. ¿Ya? Ese es el peso que debe tener el pan de batalla. Y bueno, cada una de las acciones que se va dando tiene su razón de ser, ¿ya? En el aspecto de llegar a darle la forma y la calidad que tendrá el pan en cada una de las etapas. Aquí, por ejemplo, hay muchas industrias que no usan una cámara de maduración. Una cámara de maduración es nada más que un ambiente en el cual la masa que se introduce debe estar en una temperatura y un contenido de humedad que tiene la masa interna en la parte de esa infraestructura, ¿ya? De ese ambiente. Bien, el horneado aquí en este caso está referido al uso de una máquina que tiene ya una capacidad dada y es un horno especial, ¿ya? Bueno, el enfriado generalmente se efectúa en el ambiente, ¿ya? Lógicamente que se puede efectuar un enfriamiento más rápido si es que se dan las condiciones de poder, en este caso, remover la masa de aire donde se coloca el pan para que disminuya su temperatura, para posteriormente pasar al proceso de envasado, ¿no? Y sus posteriores almacenados. Bien, aquí el cursograma analítico, aunque ustedes no crean, para mí esta es la base fundamental para hacer un análisis de tiempo. Si bien un diagrama de bloque describe la secuencia de las etapas, pero sin embargo este flujograma o el cursograma analítico determina los tiempos de todo aquello que implica las actividades que son de operación, transporte, demora, inspección, almacenamiento, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo,
lo que yo hice básicamente es considerar los tiempos que tiene el proceso de producción de un lote, ¿ya? Y aproximadamente estimé que se requiere de 5 horas con 44 minutos, aproximadamente casi 6, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que ustedes están viendo ya es la capacidad que tiene este horno. Y en base a esta capacidad se determina, hay tres cosas fundamentales. En primer lugar, ustedes determinan la capacidad, determinan cuántas bandejas va a entrar y cuál es la potencia térmica. Si este equipo, ya, imagínense, fuese a través de un sistema de calentamiento por electricidad, esto es carísimo, ¿no? Si emplea un sistema de calentamiento por serpentines, por donde fluye vapor, procedente de un caldero, también, pero consumiría en este caso gas, ¿no? Y me han dicho que el gas les han subido a las empresas actualmente, donde las industrias están viendo la forma de minimizar su consumo de gas. Bueno, antes era una bicoca, ¿no? Todavía para nosotros, los del sistema domiciliario, pagar 15, 20, 30 pesos es nada para lo que cuesta comprar una garrafa. Bueno, entonces, les comentaba esto porque tengo entendido de que ha habido un incremento en el millar de pies cúbicos de gas que consumen las empresas, donde ahora sí ya tienen mucho cuidado, ¿no? Bien, entonces aquí vemos el cálculo de balance en materia de cuántos kilos se requiere para cada lote. Como ustedes ven acá, son casi 500 kilos. Por otro lado, en base a este tiempo, ya el diagrama de Gantt, algunos le llaman de carga de máquina en este aspecto, permite ver las posibilidades de ver cuántos lotes se puede producir sin que haya cruce en el uso de los equipos. Entonces aquí vemos un lote de producción que empieza a las 7 de la mañana y finaliza a las 12:44. Esto implicaría de que este lote de producción saldría para su comercialización en el pan que consumen en la tarde. Entonces, aquí ya está lo anteriormente expuesto, en que se hace un análisis de tiempo, que decía. Por ejemplo, el segundo lote, ya, el segundo lote empezaría a las 8:01, es decir, de que permita empezar acá sin tener interrupción, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, se llegó aquí a la conclusión de que se puede producir 6 lotes, ¿ya? El segundo turno implicaría entrar a las 11 de la noche y salir a las 7 de la mañana. Esto daría lugar a la producción de pan para que sea comercializado en la mañana. En función a esto se va determinando la cantidad de pan que se puede producir por lote y lo que se va efectuando considerando aquí estos 3 lotes, ¿ya? Que implicaría 1.435,9 kilos de pan en estos 3 lotes, ¿no? Bueno, y los otros 3 darían en total casi como para producir 2.900 kilos de pan. Entonces, fíjense de que base a ello, ya es de que en función a la demanda estimada,
Se permite establecer cuál va a ser la planificación de la producción y establecer los planes agregados. Bueno, acá está el balance en materia para la producción de pan de batalla y el pan integral es este siguiente balance. ¿Listo? Incluso ya está especificado, fíjense aquí, el pan de batalla requiere más insumos, ¿ya? Requiere de harina blanca, harina negra, salvado, agua, linaza y estos de acá, de estos aditivos que son similares a los que se emplean en el pan de batalla. Bien, prosiguiendo con la descripción de los equipos, por ejemplo, se seleccionó esta mezcladora o amasadora. Esto es lo que les decía a ustedes. Esta es una máquina que permite cortar las bolitas de la masa, ¿ya? En tamaño, en este caso, que tendrán un peso para producir pan de 60 gramos. Esta es la cámara de fermentación, ya para introducir. Y aquí, en función a las dimensiones, ¿ya? Y al número de equipos y al número de helados que tiene cada uno de estos equipos, es de que se determina el área requerida para en este caso para esta panadería, ¿no? Aquí también se determina el número de, en este caso, de las cotas móviles y fijas para encontrar la constante dimensional. Entonces, en base a esta constante dimensional es de que se calcula de que esta panadería tendrá, fíjense, es grande, ¿no? 17 metros de largo, es decir, cuadrado, ¿no? Bueno, aquí lo que yo asumí es, en función al área determinada de producción, es que asumí porcentajes respecto a este área, ¿ya? Para hallar el área total, donde logro estimar de que se requiere un área de 27,5 por 27,5, que me da ese área de 754 metros cuadrados. Aunque esto ya yo les mostré, creo. Fíjense de que en este layout, ya, que tiene aproximadamente casi 50 por 50, casi cuadrado, ya, se ha hecho un redimensionamiento estimando todo esto el área de almacenamiento, donde se podrá almacenar esto de acá, lo que es la harina, y aquí el azúcar. Lógicamente que hay otros insumos más que son mantecas, huevos, ¿no? Que tienen que tener una forma de acomodo dentro de este almacén, si es posible hacer separación, ¿ya? Para evitar lo que se llama contaminación cruzada. Después en el diseño bueno, ustedes ven, están situadas la sobadora, la mezcladora y la harina que se va a usar, ya se saca de acá, dependiendo si van a ser 2 o 3 quintales o 5 o 10 quintales que se va a usar en el día, entonces se apila acá y se inicia el proceso de iniciando el mezclado, sobado, aquí contempla 2 hornos y bueno, y los mesones para posteriormente efectuar el envasado acá. Esto que ustedes ven acá, ¿ya? Aquí se dispone de un cuarto de fermentación, o aquí debería decir, no cuarto, debería decir sala de fermentación. Bueno, aquí una cámara para
Incluso esto debería estar aquí y la cámara acá para estar más próximo al área de envasado, ¿no? Aquí se tiene una entrada de los operarios y separados tenemos los baños y vestuarios. ¿Ya? Bueno, aquí la oficina de producción, el almacenamiento de productos terminados y de administración. Bien, entonces, este es uno de los esquemas o layout que he efectuado con respecto a este proceso. Pero, ¿cuál es la importancia que tiene el área de almacenamiento? El área de almacenamiento está en función a los programas de producción. Entonces, un ratito, vamos a abrir. ¿Dónde está el Excel? Parece que no abrí mi Excel. Trabajo break. Un ratito, vamos a buscar panadería. Bricks. Bien. Aquí está todo lo que ustedes han visto en esa presentación. ¿Ya? Aquí está el cálculo aplicando el método de Garchel. Lógicamente de que hay cosas que he asumido y no debería ser tan así. ¿En qué aspecto? Aquí, por ejemplo, el área de almacén de los insumos he tomado un 50% del área de proceso. Es decir, una mitad de este de acá. El almacén de producto terminado un 40%. O sea, son estimaciones que he hecho así en ese aspecto, considerando la magnitud o tamaño de esta panadería, ¿no? Entonces, he asumido estos valores. Entonces, por ello de que aquí ya se ha determinado el área total, se saca la raíz cuadrada y en este caso, lo que ustedes han visto en el Power, casi de 27 metros y medio de largo y ancho. Y luego se hizo el ajuste, ¿no? Acá están las fotografías de las dimensiones de los equipos. Si pueden hacer su trabajo así, va a ayudarles bastante en el cálculo aplicando el método de Garchel. ¿Ya? Bien, esto es el área aplicando el método de Garchel. Bien, esto es de otros procesos, ¿no? Tengo, bueno, lamentablemente, parece que no he hecho el área de triángulos para la panadería. A ver. Bien. Me voy a ir acá a la importancia que tiene
manejo de almacén para calcular las cantidades que pueden ser almacenadas. ¿Ya? Entonces, fíjense, yo he hecho aquí cálculos comprendidos para el primer y el último año, en base a ese proyecto. Entonces, vamos a analizar acá ya lo que les mostré a ustedes, la importancia que tiene el cursograma analítico para determinar cuántos lotes de producción se puede calcular. Bien, por otro lado, está también relacionado a las consideraciones que deben cumplir, en este caso, el pan que se produce para su comercialización, tanto en parámetros físico-químicos como microbiológicos. ¿Ya? Entonces, no es nomás decir vamos a producir, sino que en este caso, el SENASA o la Unidad de Salud Ambiental tienen que hacer una toma de muestra para verificar las condiciones físico-químicas y microbiológicas. Bueno, aquí está lo anteriormente expuesto, ya, de cuánto se va a producir para este proyecto. Y aquí se inicia el balance en materia. ¿Ya? Fíjense de que en este trabajo, de acuerdo a la formulación, para cada tipo de pan, se establece en qué porcentaje corresponden cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, harina, huevo, agua, sal, levadura, están relacionados a una formulación, ¿ya? Dice AQ7AR13. Significa que esa formulación, ¿ya?, está por acá. R13, bien, es para una horneada, ya que está calculado también. Han visto ustedes, ¿ya? Bien. Aquí, por ejemplo, igual, ¿no? Digamos hasta un huevo, la cáscara y la membrana del huevo es el 12%. Lo que está en lo que es el albumen y la chalaza es un 56%. Y la yema tiene un 32%. Los pesos de un huevo, dependiendo de su tamaño, el más mínimo pesa 52 gramos. El más pesado y grande pesa 65. Entonces, es por eso de que ustedes dirán, ¿y cómo se puede traducir en peso lo del juego basado en esto? ¿Ya? Entonces, es lógico de que si, por ejemplo, se emplea un huevo que tenga 60 gramos, habría que descontar este 12%, porque este 12% en peso, ¿ya? Si asumimos un peso, por ejemplo, el peso de un huevo que sea de 55 gramos, por ejemplo, no va a entrar la cáscara ni la membrana. Lo que sí va a entrar vendría a ser este 56 más este 32, que suma 88%. Entonces, por ejemplo, este 0,88 por 55 gramos vendría a ser, digamos, en realidad, la cantidad de material que va a formar parte de la masa que se va a preparar con harina, ¿ya? Bueno, entonces es de que acá, ¿ya?, en función a la producción estimada por año, ¿ya?, a los días
requeridos de producción para cubrir esa demanda, es de que se establece el siguiente plan agregado de producción. Bueno, yo había comentado muchas veces de que lamentablemente no hay en los libros planes agregados de sistema de producción. Un ratito, por favor. Bueno, jóvenes, es que hay un muchacho que me trae jugo de zanahoria todos los días y a esta hora me trae. Bien, les decía, fíjense, de que no hay libros que traigan planes agregados de sistemas de producción como este. Y entonces, aquí, por ejemplo, ya, ¿por qué hablamos de un plan de inventario cero? Porque el pan que se produce tiene que venderse. No se puede acumular. Y peor de que cuando hablamos de efectuar un plan agregado en forma mensual, en la cual es de acuerdo a la capacidad. Yo aquí, por ejemplo, he determinado que se requiere efectuar 10 días de producción, ¿no? Incluso hasta ahí es un poco dudoso, ¿no? Porque prácticamente el pan se tiene que vender todos los días. Lo que se podría haber hecho acá, ya, es cubrir esta demanda, pero estableciendo menor cantidad de lotes de producción. Es decir, que podría haber sido de 1 o 2 lotes, de tal manera que se pueda tener más días de producción y no 10. O sea, esos son errores que ahorita, analizándolo ya después de 10 años de trabajo, veo de que he cometido esos errores. ¿Ya? Bien, es lógico de que cuando hace frío es donde más se vende, entonces es por eso de que en mayo, junio, hasta agosto, que hace frío, hay mayor salida. En base a ello se determina el plan de requerimiento material. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, fíjense, tener 16.570 kilos de harina, ¿ya? Habría que llevarlo a quintales, porque este almacenamiento de 16.000 y tanto, un ratito que vamos a calcular, ya. Aquí, por ejemplo, están sus equivalentes.
Bueno, aquí lo que he hecho es determinar el número de pedidos de harina. Aquí están en los primeros meses, de los otros 6 meses restantes, cuántos pedidos, porque se aplica lo que viene a ser inventario. Entonces, de ahí es de que esto va a determinar el tamaño que uno debe considerar para almacenar la capacidad que tendrán los almacenes. Entonces, esto lo habíamos visto en esa presentación del método de Golchev, que les mostré, que lo bajé a internet. Pero, ¿cómo se hace ese análisis? Aplicando esto, jóvenes. Yo les decía, no hay. Ya, entonces, por ejemplo, bueno, creo que he considerado de que un quintal de harina, y que lamentablemente aquí la conjunción es la siguiente. Hay empresas que venden 45 kilos como un quintal, y en realidad creo que está estandarizado que un quintal tiene 50 kilos. Entonces, yo aquí creo que he considerado de 46 kilos, ¿ya? O sea, esta cantidad, por ejemplo, que es 16.570, dividido entre 46, fíjense, implicaría almacenar 360 quintales de harina. Y eso es una cantidad que va a incidir en el tamaño que uno debe considerar para el almacén solamente de harina. Y luego, fíjense, también se emplea azúcar, ¿ya? Y fíjense, esto es lo que se requiere, ¿ya? Y se va determinando, ¿no? Cuántos pedidos hay que hacer. Igual en cuestión de manteca, ¿ya? Igual, fíjense de que aquí está también el análisis efectuado aplicando inventario, ¿listo? Aquí, por ejemplo, 3 pedidos al mes, 5 pedidos al mes, 6 pedidos, 8, 10 pedidos. Bueno, esto de acá, ¿ya? Igual lo he considerado aplicando más que todo el modelo de lote económico, ya que en este caso es útil porque permite estimar por lo menos, ¿ya? Entonces, fíjense de que esta cantidad de pedidos que ustedes están viendo acá, va más o menos considerando las dimensiones que tendrán el almacén para almacenar harina, azúcar, aquí manteca, ¿ya? Entonces igual, ¿listo? Bueno, y aquí está su aplicación, ¿ya? Por ejemplo, para el año 7, ¿ya? Ustedes ven acá, este es un lote de harina que se tenía al inicio de este año, se va agotando, se procura no llegar a cero para no tener faltantes para la producción y se va pidiendo esta cantidad de lote. Se va agotando, aunque esto no es constante, pero estamos asumiendo perfecto de cálculo.
y se va pidiendo. Es decir, de que los lotes que ustedes ven de mayor tamaño están referidos a la época en que hace frío, en que se vende más pan. Entonces, de aquí es de que la aplicación de los planes agregados y de los cuales se conectan los planes de requerimientos materiales es de que se puede determinar el tamaño que deben dimensionarse los almacenes. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, como les digo, no hay esto en libro. Esto es creación mía. Lo que sí les digo es de que aquí, por ejemplo, ya cuando hablamos de llegar al 6º año, en que la demanda ha crecido, se ha estimado una demanda creciente, aquí vemos de que se requieren más días de producción, aunque esto les decía de que se puede jugar ya disminuyendo los lotes de producción para efectuar una producción más coherente basado en esto, ya en esto. O sea, yo podría haber jugado en las épocas de menor demanda, en que en vez de hacer 4 o 5 lotes, se hagan de 2 o de 3 máximo. Y se aumentan los días de producción. Bueno, eso es lo que está referido a la importancia que tiene el manejo de inventario en el diseño de las áreas de almacenamiento. ¿Ya? Bueno, jóvenes, vamos a reingresar, ya nos falta mucho. A las -4 regresamos, son las 39, en 6 minutos.